Y entonces la mujer se le queda viendo y le dice: yo fui. Es impresionante ver cómo en las épocas de Jesús, en los tiempos de Jesús, la gente se acercaba y creía en la autoridad de Jesús. Pero yo quiero decirte que a nosotros, a través de Jesús, fue que se nos otorgó la misma autoridad que tiene Jesús. Dice la palabra en Hechos que recibiremos poder y recibiremos autoridad. Y Jesús nos dice: en mi nombre, con la autoridad que tiene mi nombre, echan fuera demonios. Con la autoridad que tiene mi nombre, ponen sus manos sobre los enfermos y ellos sanan. Yo quiero decirle a usted que si usted está enfermo, yo voy a orar por usted en este momento. Aquí hay una mujer que está enferma de un ojo. Levante su mano. Aquí hay una mujer que está enferma de un ojo. Levante su mano, ahí está. No se mueva de ahí. Voy a orar por usted. Pero yo quiero decirle a usted que no la voy a sanar yo. La autoridad en la que usted cree de Jesús es la que la va a sanar. Y usted puede venir sin fe, pero usted necesita creer en la autoridad de Jesús. Es en la autoridad que es capaz de sanar. Yo puedo orar por el enfermo, pero si el enfermo no cree en la autoridad de Jesús. Hay mucha gente que vino o viene porque viene un invitado a orar por sanidad. ¿Sabe? Él no mueve el poder de Dios. La autoridad que hay en usted es la que mueve el poder de Dios. Nosotros necesitamos entender, como entendió la mujer que estaba enferma de flujo, que estaba ella dependiendo de la autoridad de Jesús. El centurión entendió lo que significaba la autoridad de Jesús, y él fue muy claro y le dijo: no necesitas ir, porque no estoy creyendo en tu persona, estoy creyendo en tu autoridad. Di la palabra y mi siervo se sana. No necesitas ir, porque no necesito de Jesús, necesito de la autoridad de Jesús. Y usted no necesita creer en Jesús, porque usted ya cree en Jesús. Lo que usted necesita hacer es liberar la autoridad que tiene el nombre de Jesús en usted. Tú necesitas liberarla, y no tienes que esperarte a que yo llegue y ore por el enfermo. Tú puedes. La persona que trajo a esta mujer que está enferma del ojo y que el Señor la va a sanar, esa persona que la trajo pudo haber orado por ella desde antes y le hubiera ahorrado los camiones. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Repite conmigo: yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres de Dios en los tiempos de Dios se movieron sobre la autoridad de Dios. Por eso es que Job nunca abrió su boca para maldecir a Dios. Por eso es que Job nunca abrió su boca para maldecir a Dios, a pesar de que su mujer le dijo: ¿y todavía conservas tu dignidad? Maldice a Dios y muérete, ya estás hecho una piltrafa. Y entonces es cuando él todo el tiempo, escucha bien, todo el tiempo reconoció la autoridad de Dios sobre su vida. Él entendió que la autoridad pone en control, bajo control, la vida. Tú tienes que entender que todo lo que está pasando a tu alrededor está bajo el control de Dios. En serio, está bajo el control de Dios. Necesitas reciclar, necesitas cambiar, necesitas resetear tus pensamientos y entender que no solamente basta con creer en Jesucristo. No es suficiente creer en Jesucristo. Es necesario activar, es necesario soltar la autoridad de Jesucristo. Y la gente está viendo lo que eres tú. La gente está viendo allá afuera que tú eres diferente. La gente está viendo que tu rostro refleja la gloria de Dios. Tu rostro refleja la gloria de Dios, pero tu boca tiene que representar la autoridad de Jesús. Tu boca tiene que representar la autoridad de Jesús, para que cuando tú abres palabra, cuando tú abras tu boca y entonces tú digas: en el nombre de Jesús, sé sano, tú sueltas la autoridad. Es más, puede que con eso tu fe se desarrolle.
Hay mucha gente que dice: Señor, dame fe. Señor, dame fe para creer. Dame fe para orar. Dame fe para esto. Usted no necesita fe. Usted ya la tiene. Dice la palabra de Dios que cuando usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a usted le fue entregada una porción de fe. Es una porción necesaria para que usted ande haciendo como hijo de Dios lo que tiene que hacer. Pero necesitas el ingrediente. Necesitas apachurrar ese botón. Necesitas entrar con el cursor a ese icono. Y ese icono se dice autoridad. Y tú tienes que entrar y caminar en la autoridad. Yo te decía que en los tiempos de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo no intervinieron en los tiempos de Dios, salvo en Génesis 1:26. Todo el tiempo, tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesucristo se mantuvieron a raya en los tiempos de Dios. En los tiempos del Señor Jesucristo, Dios no intervino más que cuando fue bautizado. Pero hoy estamos en los tiempos del Espíritu. Y Jesús dijo que iba a venir alguien que te iba a dar autoridad. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Usted se está imaginando ver a su hijo cuando pasaron aquí adolescentes. Había unos enanos donde veíamos el corazón que tienen para Dios. ¿Te imaginas a ese niño si tú como su papá o su mamá le empiezas a hablar palabras de reafirmación y le dices: tú tienes autoridad en el nombre de Jesús? ¿Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús? Yo quiero decirle que mi hija estaba muy pequeña. Y yo tengo un perro que uno de los defectos de los pastor alemán es que la cadera se les cae. Y nosotros lo llevamos con su veterinario, le tomaron radiografías y ya estaba listo el día y la hora para operarlo. Y ese día recuerdo que mi hija estaba muy pequeña y me dice: papá, voy a orar por Caleb para que el Señor lo sane. Y recuerdo que fui corriendo a la cocina, agarré aceite de comida y se lo puse en sus manos. Y me acuerdo que ella frotó sus manitas, se hincó y en el piso puso sus manos sobre la cadera del perro y dijo: Señor, en el nombre de Jesús tú lo vas a sanar. Y yo: sí, Señor, sánalo. Llegamos al veterinario, estaba el anestesista, estaban 2 doctores esperando ahí, ya estaban listos para operar. Y dice: vamos a hacerle los exámenes preoperatorios y mientras salen los resultados le vamos a tomar otra vez radiografías de la cadera. Le tomaron las radiografías y no tenía nada, estaba perfectamente sano el perro. Y entonces se apenó el doctor y dice, ha de haber dicho: híjole, este pensó que le inventé una operación para sacarle lana. Y me dice: oiga, es que vea, aquí están las radiografías anteriores, le prometo que son las de Caleb, pero no tiene nada. Es que créame, el perro tenía la... Quieto, sultán. Y le conté lo que hizo Lisbeth. Tú